análisis de clúster utilizando el programa SPSS. La primera consideración relevante es entender que el programa SPSS siempre les va a entregar resultados, independiente que ustedes incluyan datos erróneos. Por lo tanto, deben tener mucho cuidado respecto a eso, pues el programa es tonto y los inteligentes son ustedes y deben saber qué variables son las que se deben utilizar. En el modelo de SPS, la columna vertebral está dado por el concepto de análisis, donde representa todas las potencialidades que tiene el programa y les muestra todo lo que puede hacer. Sería importante que ustedes pudieran explorar, pues este programa tiene bastantes aplicaciones en administración. Nos vamos entonces a la opción clasificar y ponemos el concepto de clúster jerárquico. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es marcar las variables. ¿Y qué variables vamos a utilizar? Como tenemos el método jerárquico y debemos determinar el número de grupos, lo primero que nosotros debemos hacer es formar los grupos. Y para formar los grupos, nosotros debemos tener solamente las variables escalares, vale decir aquellas que tienen la reglita. Y empezamos a trabajar con el cuadro de diálogo. La primera cosa, en la primera situación que nos aparece, que para nosotros realmente no tiene mucha importancia, es básicamente el itinerario de aglomeración, que en realidad es bastante difícil de leer, por lo tanto no vamos a perder tiempo en eso. El segundo cuadro de diálogo corresponde a los dibujos o los plots, y básicamente aquí nosotros debemos trabajar con el famoso dendrograma. Por favor recuerden que el segundo elemento para poder determinar el número de grupos corresponde al dendrograma. El tercer cuadro de diálogo relevante para nosotros corresponde a ya el concepto del método, y lo primero que nos pregunta qué método vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar el método de Ward, pues este lo que logra es determinar la menor cantidad de grupos y los individuos más parecidos entre sí. El método de Ward trabaja con el modelo de distancia euclidiana. Por favor recuerden, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, lo que está haciendo es la representación hipotética de diferentes triángulos rectángulos para calcular la distancia. Una consideración importante que ustedes no pueden dejar de lado es que si tienen diferentes dimensiones, diferentes medidas, por ejemplo, si están utilizando escalas de diferencial semántico del 1 al 5, que están asociadas principalmente a las actitudes, y escalas tipo Likert del 1 al 7, que están asociados a los atributos y beneficios, las cuantías no son comparables y obviamente esto puede generar un sesgo importante en el análisis de clúster. Por lo tanto, es importante que ustedes hagan comparaciones, y para comparar ustedes deben utilizar la estandarización en Z. Una vez que eso está ok, le damos el continuar y pedimos el primer resultado. El primer resultado que a nosotros nos interesa es el famoso dendrograma, y este dendrograma nos va a ubicar. Por favor recuerden que parte de cada individuo en particular. Por ejemplo, aquí yo estoy hablando del señor o el entrevistado número 43, el 50, el 40, el 25, el 34. Básicamente lo que está haciendo es representar a cada individuo. Por lo tanto, nos representaba la forma como se iban agrupando hasta llegar a un solo gran grupo. Por favor, aquí aparece la segunda de las dimensiones, que estaba vinculado con la etapa del ciclo de vida. En la medida que yo me encontrara en una categoría madura como producto, yo puedo suponer que voy a tener una mayor cantidad de grupos, por lo tanto, gráficamente yo me desplazo hacia el lado izquierdo o hacia el origen, y por lo tanto voy a generar mayor cantidad de grupos. Lo que debo hacer es tomar un punto de partida y ver cuántos cortes o cuántos grupos se empiezan a formar. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos cerca del 5, podemos observar que hay un grupo de corte, dos grupos de corte, tres grupos de corte, cuatro grupos de corte potencialmente. Por lo tanto, nosotros ya tenemos un punto para partir nuestro análisis. Para hacerlo más simple, nosotros vamos a partir con 6 datos, pero podríamos haber partido por 4 y haber visto los resultados. Como ya sabemos que tenemos 4 grupos, lo que tenemos que hacer ahora es la determinación de la famosa tabla ANOVA. Y para generar la tabla ANOVA, nosotros vamos a ir al cuadro de recálculo rápido, vamos a entrar nuevamente al método jerárquico y le vamos a pedir que nos calcule una solución, nos entregue una solución. En este caso, le vamos a pedir una solución con 6 datos para ver qué pasa.
Le damos el OK y aparece en su base de datos inmediatamente al lado al lado derecho, el resultado donde aparecen los QCL o Cluster Memberships, que en realidad lo que significa es a qué grupo pertenece cada individuo. En este caso yo podría observar que el individuo 1 pertenece al grupo 1, el individuo 2 pertenece al grupo 1, el individuo 3 al grupo 2, el individuo 4 al grupo 3. Por lo tanto, yo sé a qué grupo pertenece cada uno de los individuos. Teniendo este dato, ustedes van nuevamente a análisis y piden el cálculo de la famosa tabla ANOVA. Por favor, recuerden que este es el tercer elemento para poder definir el número de grupos. Ustedes piden la tabla ANOVA y se entrega este resultado. La tabla ANOVA, como recordarán, lo que está haciendo es el cálculo de las varianzas entre los grupos y dentro del grupo. Y esto se hace variable a variable. Esto significa, primero, que yo voy a trabajar con 6 grupos. Siempre es n-1, por eso hace este valor. Y en este caso, para la variable seguridad, yo puedo observar que la varianza dentro del grupo es más pequeña que la varianza dentro o entre los grupos, o sea, en total de los grupos. Por favor, nuevamente recordar, la varianza dentro del grupo debe ser más pequeña que entre el total de los grupos. Y esto se debe dar en un 80%. Ahora, una vez que ustedes ya saben el número de grupos, van a pasar al segundo paso, que es el perfilamiento. Y el perfilamiento, básicamente, ustedes van a ir a análisis y van a pedir en la parte de estadígrafos descriptivos las tablas cruzadas. Y ahí van a cruzar todas las variables, tanto nominales como escalares, con respecto a este Cluster Memberships. Y que va a dar como resultado esto la representación y el perfilamiento de todos los individuos. En palabras simples, ustedes van a poder saber la edad, el sexo, las preferencias, la evaluación de los atributos, los beneficios y las actitudes de ese clúster en particular que ustedes están desarrollando. Con esto, ustedes le dan el vamos y tenemos como resultado tablas donde aparecen fundamentalmente las evaluaciones. Estas evaluaciones deben ser leídas por cada una de las variables. En este caso, si nosotros observamos, la primera variable que nos aparece es la variable seguridad. Podemos observar que en el grupo número 1, este grupo está compuesto por 12 personas, el grupo 2 está compuesto por 9 personas, el grupo 3 está compuesto por 8 personas, el grupo 4 por 12 personas. Y vemos la distribución de las evaluaciones en el grupo 1 de estas 12 personas. ¿Qué es lo que observamos acá? Que mayoritariamente al grupo 1 la seguridad no le importa mucho. O sea, a 11 personas de 12 la seguridad no le importa mucho. Pero si nos vamos, por ejemplo, al grupo número 4, que está compuesto por 12 personas, observamos que la seguridad para este conjunto de individuos es importante. Por lo tanto, para perfilar el grupo, lo que deben hacer ustedes es hacer el análisis por cada uno de los grupos. En este caso, en el grupo 1, ustedes van viendo variable a variable y la van describiendo. La pueden describir en porcentaje. Por ejemplo, qué porcentaje es 11 sobre 12 y así sucesivamente. Pero para todas las variables. Finalmente, ustedes van a tener como resultado un clúster que incluya tanto variables duras como variables blandas, o sea, variables de segmentación a priori y a posteriori, y por lo tanto pueden definir su mercado meta. Una consideración importante y por favor que no pueden olvidar: en el caso de ustedes van a trabajar con una marca en particular, por lo tanto los clústeres van a ser para la marca número 1, no para todas las marcas. Si ustedes incluyen dentro de su análisis todas las marcas, le va a quedar un error conceptual. Por lo tanto, cuidado